Buenas noches, amados hermanos. Muchas gracias por acompañarnos. Ya vamos por la lección número 20, gracias al Señor. Y en esta noche, pues, tenemos un tema muy lindo que está basado en el libro de la doctora Hicks, Cómo vencer los temores básicos del hombre. Así es que, hermanos, los voy a invitar para que oremos, para que nos pongamos en las manos del Señor, para que pongamos este tiempo y que el Señor nos bendiga con su palabra. Señor Jesús, en esta noche venimos ante tu presencia agradecidos, Señor, por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás. Señor, gracias porque en ti podemos confiar, Señor, y nuestra vida está en la palma de tu mano, Señor. No hay mejor lugar para estar. Te agradecemos todas las cosas que estamos viviendo el día de hoy, Señor, nos parezcan favorables o nos parezcan desfavorables, Señor, porque tu palabra dice que todas las cosas ayudan a bien a los que te amamos. Así es que nosotros en esta ocasión te damos gracias, Señor Jesús, por cualquier lado de la balanza donde nos tengas, Señor, sabiendo que tú tienes cuidado de tus hijos, Señor, y que así como cuidas a las aves de los cielos, cuidas a los lirios del campo, tú tienes cuidado de tus hijos también. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, sabiendo que estás haciendo una obra en nosotros, Señor, y que tal vez hoy todavía no se pueda ver completamente, pero un día se va a manifestar, Señor. Y te damos gracias por tu obra en nosotros, Señor. Agradecemos todos los favores y misericordias que nos haces día a día, Señor. Gracias porque hay muchas cosas de las que seguramente nos has librado y que ni siquiera nos hemos dado cuenta, Señor. Pero nosotros te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, por habernos salvado, por habernos rescatado, por darnos un sentido de vida, Señor. Gracias, Jesús, porque ¿qué sería de nosotros si estuviéramos todavía en el mundo, Señor, caminando como lo hacíamos antiguamente? Así es que te damos gracias por tu salvación y gracias también por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es un alimento para nosotros. Tu palabra es un tesoro, Señor. Tu palabra es como el oro refinado. Así es que te damos gracias en esta noche y eso es lo que te pedimos, Señor. Tu palabra dice que el que tenga falta de sabiduría, que la pida y que tú la vas a dar abundantemente. Señor, en esta noche te pedimos tu sabiduría, el entendimiento, el conocimiento y la prudencia de tu palabra, Señor. Bendícenos con el entendimiento de tu palabra. Señor, una palabra que nos pueda transformar, una palabra que nos pueda ayudar a continuar caminando. Señor, hoy que estamos estudiando acerca de los temores, Señor, lo que te pedimos es que tu palabra venga, que venga la luz y que disipe, Señor Jesús, las tinieblas del temor. Señor, por favor, ven con tu preciosa luz y alúmbranos de tal manera, Señor, que los temores salgan de nuestra vida poco a poco. Te amamos y te bendecimos y te glorificamos, Señor. Santificado sea tu nombre. Damos gracias por las personas que ya nos acompañan en este estudio, Señor. Damos gracias por las personas que se van a añadir y las personas que lo van a ver por internet. A cada uno danos nuestra porción, Señor. Bendito seas por siempre. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor Jesús. Sé con nosotros en esta noche. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Pues solo hago una pequeña modificación aquí. Y estamos listos. Y gracias por su paciencia. Pues les decía, hermanos, que ya estamos en el capítulo 20 y hoy nos toca estudiar el tema cómo vencer los temores básicos del hombre. Esta es la primera parte. Y esto es porque la semana pasada estudiamos el tema de cómo vencer el miedo, hermanos, y tocamos algunas cosas. El tema de hoy, hermanos, está basado en el libro Cómo vencer los temores básicos del hombre de nuestra amada doctora B.R. Hicks. Yo les estoy anotando aquí la portada. Por cierto, les envié también por WhatsApp el link por si desean comprarlo. No está disponible en versión papel, hermanos. Está disponible en versión digital en la plataforma Kindle. Les envié también ahí el valor por si desean comprarlos. La semana pasada, hermanos, estuvimos estudiando cómo vencer el miedo. Y si lo recuerdan, el secreto, hermanos, es estar en la presencia del Señor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y dijimos que el perfecto amor es el Señor Jesucristo. Recordarán, hermanos, que dijimos que en la medida que nosotros nos acercamos al Señor Jesús, se nos disipan los temores. En la medida que nosotros nos alejamos del Señor Jesús y nos vamos llenando de temores, y les conté mi testimonio, cualquier cosa, si no lo vieron, lo pueden ver en la lección anterior. Pero también estudiamos un poco acerca de la ansiedad, hablamos de las fobias, ¿lo recuerdan? También hablamos de los ataques de pánico, los miedos relacionales, que son relacionales, valga la redundancia, porque están relacionados con las heridas de nuestra niñez.
Y mencionamos lo último, que eran los temores básicos del hombre, y ese es el tema en el cual vamos a estar trabajando el día de hoy y los siguientes martes, Dios mediante. Así es que esto fue un súper breve repaso. La semana pasada mencionamos que son 7, hermanos, los temores básicos del hombre. El primero dijimos que es el primero es el temor a la pobreza. El segundo, hermanos, es el temor a la vejez. Y el temor a la vejez conlleva a la pérdida de poder e independencia. Eso es lo que lleva el temor a la vejez. El número 3 es el temor a la crítica. El número 4 es el temor a la pérdida del amor. El número 5, el temor a sufrir enfermedades. El 6, el temor a la muerte. Y el número 7, el temor al fracaso. Así es que la noche de hoy empezamos con el primero, hermanos. Déjenme mencionarle algo que es importante como base, hermanos, de lo que vamos a estar trabajando la noche de hoy. Hermanos, los temores básicos del hombre se vencen con humildad. Por eso me tardé mucho cuando hice la introducción acerca del tema de cómo de Jesús, ayúdeme a controlar mis emociones, y dijimos que pues el miedo es una emoción corrupta, el miedo como lo conocemos ahora como tal, y hablamos en la introducción acerca de la humildad, hablamos del orgullo, pero también hablamos de la humildad. Y hermanos, muchas de nuestras emociones se vencen con humildad, y los temores precisamente es con humildad que se vencen. Quiero que me acompañen a leer Mateo 11, 29. Aquí claramente el Señor Jesús nos está dando a nosotros la guianza de cómo podemos vencer nosotros los temores, hermanos, que es el tema de esta noche. El Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Note que dice, soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo les tengo que hacer una aclaración, hermanos. La mansedumbre y la humildad son semejantes, pero la humildad es mi actitud para con Dios y la mansedumbre es mi actitud para con mi prójimo. Ustedes no pueden saber si yo soy humilde. Ustedes lo único que pueden saber es si yo soy manso, pero humilde solo Dios lo puede ver. Porque la humildad, le repito de nuevo, la humildad es mi actitud hacia Dios y mi mansedumbre es mi actitud hacia mi prójimo. Así es como se forma la cruz. Se recuerdan que los 10 mandamientos, hermanos, se dividen en 2 mandamientos principales. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Así es como se forma la cruz, hermanos. Pues igual, la mansedumbre es el amor hacia Dios, perdón, la humildad es el amor hacia Dios, lo estaba diciendo mal, perdón. La humildad es el amor hacia Dios y la mansedumbre es el amor al prójimo, y ahí es donde se resumen los 10 mandamientos, y así es como se forma la cruz. Ustedes, como les decía, no pueden saber si en verdad yo soy humilde. Ustedes lo único que pueden ver es si yo soy manso. ¿Saben cómo se nota la mansedumbre? Miren, esto es bien importante, hermanos. Se los voy a mencionar. La doctora Esparza, en una reunión privada, bueno, habíamos varias personas, pero en una reunión mencionó cómo se sabe si una persona es cristiana crecida o no. ¿Cómo se sabe si una persona es cristiana crecida o no? Présteme atención. Esto es importantísimo. Y ahí está relacionada la mansedumbre. Mire cómo lo explicó. A ella le preguntaron, ¿se puede saber si una persona es crecida espiritualmente o no? Y la respuesta que dio, y ustedes saben que ella era una persona muy sabia, lo mismo que la doctora Hicks, y la doctora Esparza dijo, sí hay una forma para saber cuando una persona es madura espiritualmente, cuando una persona es crecida espiritualmente. ¿Cómo reacciona? Presta atención. ¿Cómo reacciona cuando se le llama la atención? Si lo acepta y dice, perdón, me equivoqué, lo lamento. Tendré cuidado la próxima vez de no cometer este error. Por favor, perdóneme y deme otra oportunidad. O, sí, pero es que usted no sabe lo que me hicieron a mí. Yo sufrí de niño. Ay, hermanos, totalmente diferente. Entonces, eso tiene que ver, el crecimiento espiritual es lo que sí se puede ver a través de la mansedumbre con el ejemplo que les estoy poniendo. Volviendo a Mateo 11, 29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero mire qué interesante, porque cuando nosotros somos mansos y somos humildes, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas.
Y ahora vamos a ver los temores. Hermanos, los temores no nos dan descanso, todo lo contrario. Los temores nos agobian, los temores nos preocupan, los temores nos paralizan, los temores no nos dejan avanzar. Pero si somos mansos y humildes de corazón, el Señor dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, los temores básicos del hombre, que son los 7 que ya vimos, se vencen con la humildad. Uno piensa, pero ¿para qué voy a ser humilde? Para que todo el mundo se sobrepase sobre mí, todos se aprovechen. No, hermanos, hay una recompensa. Mire, aquí en la tierra la gente puede hacer lo que quiera. Aquí la gente puede hacer cosas anómalas, pueden hacer cosas malas, no importa. Pero lo que hagan aquí en la tierra hay una repercusión en la eternidad. Entonces usted no espere hacer cosas buenas para recibir una recompensa aquí en la tierra. Probablemente ni reciba una recompensa en la tierra, probablemente ni reciba una buena recompensa, pero va a recibir una recompensa de parte del Señor. Por ejemplo, Abel presentó una ofrenda agradable al Señor. ¿Y cuál fue el pago que recibió aquí en la tierra? Que su hermano Caín se llenó de celos y lo mató. Mire el pago que recibió por haber hecho una buena obra. Así es que por favor no piense, el Señor me tiene que dar buenos pagos aquí en la tierra por hacer buenas obras. No, hermanos. Hacemos buenas obras no para recibir pagos aquí en la tierra. Hacemos buenas obras, número 1, para agradar a Dios. Y número 2, la recompensa la recibiremos en el cielo, no en la tierra. Así es que no esté pensando hacer buenas obras para que le vaya bien aquí en la tierra, porque ya le estoy poniendo el ejemplo de Abel. Él ni siquiera vivió, pues le fue re mal, pero fue agradable ante los ojos del Señor. Así es que volviendo a Mateo 11:29, hermanos, está diciéndonos el Señor, el secreto es ser mansos y humildes. Por eso, hermanos, los temores básicos del hombre se vencen con humildad. Entonces, quiero que estudiemos, hermanos, la humildad del Señor Jesucristo. Es importantísimo que veamos este pasaje. Se los voy a leer yo, la letra está pequeñita, espero que usted lo pueda ver. Yo igualmente le envié la presentación. Esto es Filipenses 2, del 1 al 11. Acompáñenme a leer. Dice, esto habla del Señor Jesús, hermanos. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Vea lo que dice en el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Qué es contienda? Por pleito. No lo haga por orgullo, o sea, no lo haga por contender. Si va a compartir la palabra del Señor, hágalo con humildad, no lo haga por impresionar, quién sabe más. Eso no sirve, eso no ayuda, hermanos. De nuevo en el 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. No haga las cosas para llenarse de orgullo, porque, hermanos, entonces eso no va a tener una buena recompensa en la eternidad. Dice, antes bien, con humildad. Hermanos, todo lo que nosotros vayamos a hacer, dice la Biblia que debemos hacerlo con humildad. Mire lo que dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué significa eso? Eso significa, hermanos, que yo tengo que verlos a ustedes, de acuerdo a lo que dice la Escritura, yo tengo que verlos a ustedes como superiores a mí mismo. Eso es lo que está diciendo. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Yo tengo que verlos a ustedes como superiores. Y cuando ustedes me vean a mí, me tienen que ver como un superior. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Si lo hacemos con esa actitud, entonces lo estaremos haciendo con humildad. No nos estamos enseñoreando de los demás, todo lo contrario. Los estamos viendo hacia arriba, no los estamos viendo hacia abajo, los estamos viendo hacia arriba, porque nosotros estamos en una posición más baja. Eso es humildad. Versículo 4. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Eso está relacionado con el versículo 3, hermanos. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. O sea, no tiene que estar pensando solo en mi beneficio. Mi beneficio y mi beneficio y mi beneficio. No, hermanos, o sea, eso no es amor al prójimo. Si yo pienso solo que me convenga a mí, aunque me pase llevando a mi prójimo, aunque mi prójimo sufra, yo voy a ganar a costa de que mi prójimo pierda. Hermanos, entonces de verdad no hemos conocido el amor del Señor. Si nosotros todavía estamos pensando que me vaya bien a mí, hay que mirar cómo le va a los demás. No, hermanos, en todo el Señor espera que tengamos humildad, pero no mirando, dice, cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
O sea, tenemos que pensar no solo en mis cosas, sino que le vaya bien a los demás. Piensa en la seguridad de los demás. Piensa en la comodidad de los demás. No se aproveche de los demás, hermanos, en ningún aspecto de su vida, ya sea su compañero, su cónyuge, su vecino, no, o alguien con el que estudia, no se aproveche, eso es lo que está diciendo aquí. Hermanos, si nos aprovechamos, eso no es una actitud de humildad. Si siempre queremos sacarle ventaja a todo, hermanos, hay gente que es demasiado inteligente y en todo siempre ganan, nunca pierden en nada, hermanos. Y yo no digo perder, solo digo, no trate de sacar ventaja a todo, hermanos. Hay cosas en las que el Señor nos está diciendo, no, mire también, si vamos a hacer un negocio y usted va a vender algo, venda algo que esté en buen estado. No venda algo que parece que esté en buen estado y que le falle a la persona que lo compra, ya es su problema. Una vez que me lo pagó, falló en las manos de él, que mire cómo lo resuelve. No, hermanos, el Señor no se va a agradar con una actitud así. O en el trabajo, que yo me haga el desentendido para cargar a otro, hermano. Busco la salida más fácil. Esa no es una actitud de humildad, no es eso lo que al Señor le agradaría, hermanos. No espere tener una recompensa en la eternidad, no espere estar en la Nueva Jerusalén con actitudes de ese tipo. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mire lo que está diciendo. Al Señor Jesús nos está poniendo como ejemplo. Y dice, haya pues en vosotros este sentir. ¿Sabe qué significa la palabra sentir? Actitud. Dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y empieza a partir del versículo 6. Y quiero que por favor le preste atención a partir del versículo 6. Dice, mire lo que dice el Señor Jesús. El cual, siendo en forma de Dios, porque Él es Dios, hermanos, el Señor Jesús es Dios. Entonces dice en el 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Mire lo que está diciendo, el Señor Jesús es Dios y no se aferró a eso. Él no dijo, pero yo soy Dios. No, Él se humilló. Entonces, paso número 1, yo le puse entre corchetes en color rojo para que vea usted los 7 grados de descenso de humildad del Señor Jesús. Lo vamos a ver después relacionado con los temores básicos del hombre. Pero número 1 dice, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Hay gente que no quiere descender del lugar donde Dios lo puso. Bueno, si Dios lo puso en una buena posición, bendito sea el nombre del Señor. Pero hay momentos donde tendremos que descender, hermanos. Eso es humildad, bajar uno mismo. Por eso la Escritura dice, humillaos bajo la mano poderosa de Dios y Él a su tiempo los exaltará. Pero dice, humillaos, no es que nadie me va a humillar, no, yo solito me voy a humillar. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Él solito descendió porque dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. 2, tomando forma de siervo. Miren qué humillación para el Señor. Tomó una forma de un siervo, dice. Eso es lo que está diciendo en el nivel 2, tomando forma de siervo. Nivel 3, hecho semejante a los hombres. Qué humillación para el creador de los cielos y la tierra, hermanos, y hacerse como uno de nosotros, vivir en un cuerpo limitado como uno de nosotros, hermanos, porque nuestro cuerpo es limitado. Hermanos, el Señor Jesús en sus días de humanidad, si estaba en Nazaret, no podía estar en Capernaum al mismo tiempo. Para poder estar de Nazaret en Capernaum tenía que pasar cierto lapso de tiempo y él tenía que movilizarse, pero él no podía, él es Dios, el Señor Jesús es omnipresente, pero restringido por un cuerpo natural, entonces estaba limitado. Eso es humillante para el creador de los cielos y la tierra. Dice en el versículo 8, el nivel 4, estando en la condición de hombre, o sea, ya se hizo hombre y todavía bajó a la condición de hombre. 5, nivel 5, se humilló a sí mismo, dice, se da cuenta, fue él el que se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte. Y el nivel 7, muerte de cruz. O sea, no solo murió como muere cualquier mortal aquí en la tierra, no, murió de una muerte horrorosa, murió de una muerte fea, hermanos. Para la época, hermanos, era la peor forma de morir. De esa manera morían solo los malhechores, muy malhechores, los píos malvados. Así es que el Señor Jesús no solo murió de una muerte como muere cualquier mortal en esta tierra, no, murió de una muerte trágica, una muerte vergonzosa. Él se hizo maldición, dice en el Nuevo Testamento, por nosotros, hermanos. Así es que ese fue el último grado de descenso del Señor Jesús. Versículo 9.
por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El Señor Jesús descendió hasta lo más bajo. El Padre le dio un nombre que está hasta lo más alto, hermanos. Hasta lo más alto está el nombre del Señor Jesús, porque Él descendió hasta lo más bajo. No hay persona que se haya humillado tan abajo como el Señor Jesús. Entonces le dieron un nombre que está hasta lo más alto. Por eso, si hoy usted está siendo humillado, sepa que si nos humillamos bajo la mano poderosa de Dios, Dios dice que nos exaltará a su tiempo. Hermanos, hasta el nivel de humildad que usted tenga, ese va a ser el nivel de exaltación que el Señor le va a dar. Yo espero que algunos estén contentos con lo que están viviendo en este momento. Sé que algunos están pasando por experiencias de dolor, de tribulación, de escasez, de hambre, de enfermedad, etcétera. Dios tiene cuidado de sus hijos para empezar, pero es una etapa de humillación. Bueno, déjese humillar, humíllese bajo la mano poderosa del Señor. Si está en una situación difícil en este momento, ¿sabe cómo se humilla? Dándole gracias a Dios. No hay mayor grado de humildad que decirle, Señor, te doy gracias en este momento de escasez. Te doy gracias en medio de esta enfermedad. Te doy gracias en esta situación de incertidumbre. No sé qué va a pasar con mi vida. Señor, yo te doy gracias. Bendigo tu nombre. Eso es humillarse a uno mismo, aceptarlo con gratitud. Por eso la Biblia dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de vuestro Padre. Así es que, hermanos, démosle gracias al Señor. Aquí dice claramente en el 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, no hay otro nombre que se mencione debajo de la tierra que sea más grande que el del Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús no se puede mover más hacia arriba, porque ya Él ya lo llenó todo hacia arriba. El nombre de Él está hasta arriba. No hay ningún espacio entre su nombre y más arriba. Así es que si Dios se mueve, hermanos, el Señor Jesús se mueve, no es para arriba, va a ser para abajo. Cuando viene a ver al humilde, así dice la Biblia, que Él ve de lejos al altivo, pero al humilde, dice, al corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. El Señor desciende, hermano. El Señor no puede subir más de donde ya está, pero sí puede descender, porque nos ama en humildad. Así es que dice en el 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Eso todavía no ha sucedido, pero va a suceder. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ven, hermanos. Hermanos, esto que acabamos de leer es la humildad del Señor Jesús en su mayor expresión, hermanos. Él no solamente, su humildad no es solamente que murió en la cruz por nosotros, no, su descenso y cómo fue descendiendo poco a poco, y son 7 grados, son 7 escalones hacia abajo, que les hice una pequeña gráfica para que lo puedan ver. Los 7 temores básicos del hombre están anotados en color rojo, y el grado de humildad está anotado en color morado para que usted lo pueda ver y lo pueda ir relacionando. El primer temor, hermanos, que es el temor a la pobreza, se vence con no estimó el ser igual a Dios. Y lo vamos a ver en detalle. Pero el primer temor a la pobreza, hermanos, se vence cuando aceptamos la humildad del Señor Jesucristo, que Él no estimó el ser igual a Dios. Él no dijo, no, pero ¿cómo voy a descender yo si yo soy el creador? Yo bajar con esta gente, si yo los hice a ellos. No, hermanos, para nada. Todo lo contrario. El Señor, en primer lugar, por si usted no sabía, vino a esta tierra en humildad, pero vino por 2 razones. Número 1, porque para podernos redimir, si usted no sabe lo que significa la palabra redimir significa comprar por segunda vez. Y para poder redimir, de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento, la persona que redimía tenía que ser un pariente cercano. Por eso el Señor Jesús descendió del cielo y se hizo como uno de nosotros, para ser un pariente cercano. Así es que el requisito número 1 para redimir es ser pariente cercano, consanguíneo. Ya el Señor Jesús ya se hizo un pariente cercano. Y número 2, además de ser un pariente cercano, es 2, estar dispuesto a pagar el precio. Y hermanos, el Señor Jesús no es solo estuvo dispuesto, pagó el precio por nosotros. No solo tuvo la disposición, lo cumplió en la cruz del Calvario. Así es que, hermanos, el Señor Jesús sí descendió a esta tierra por humildad, pero por 2 razones básicas: para hacerse nuestro pariente cercano y para estar dispuesto a pagar el precio y podernos comprar por segunda vez. Eso significa redención. El segundo temor, hermanos, que es el temor a la vejez o a la pérdida de la independencia, se vence con tomando forma de siervo. Eso lo vamos a ir viendo en detalle, no se preocupe, este es solo el cuadro grande, vamos a ir de lo general a lo particular. El temor número 3, el temor a la crítica. Ay, a cuántas personas no les gusta que los critiquen, no les gusta que los señalen. Ya le dije, si se le llama la atención, ¿cómo reacciona?
La señal de, oiga bien, la señal de un corazón circuncidado es la forma como maneja cuando se le llama la atención, cuando se le critica, cómo responde. Eso es madurez espiritual, eso es mansedumbre. El temor número 3 dice, el temor número 3 es el temor a la crítica. Y eso se vence cuando el Señor dice, fue hecho semejante a los hombres. El temor número 4, temor a la pérdida del amor. Estando en la condición de hombre, el Señor estuvo en la condición de hombre. ¿Se hizo semejante? Bueno, se hizo semejante. No, estuvo en la condición de hombre. Temor número 5, temor a sufrir enfermedades. Él se humilló a sí mismo. Temor número 6, temor a la muerte. Se vence haciéndose obediente hasta la muerte. Es que no hay otra forma de vencer el temor a la muerte, sino pues enfrentarla. Si usted tiene algún temor, hermano, solo enfréntelo. Eso olvidé decírselo en la enseñanza de la semana pasada. Si hay algo a lo que usted le tiene temor, enfréntelo. Déjeme que le cuente algo. Se lo mencioné un poquito la semana pasada. Le dije que yo he tenido un temor, yo sé por qué lo he tenido, con el que he tenido que luchar, y es el temor a las multitudes. Probablemente usted piense que no, como mi esposa, ella me dice, ay, no parece. Yo le digo, tenés que ver, cuando me toca predicar en la iglesia, mi cuerpo no colabora, el paladar se me pega, mi organismo está descompuesto. Eso sí se puede notar. Yo necesito estar tomando agua, Leo, porque sale un chasquidito que molesta. Es porque en verdad yo todavía tengo que luchar con eso. Yo sé porque el Señor me lo dejó, pero lo que le quiero decir es algo a lo que yo no le rehúso. Al primer retiro, cuando yo acepté al Señor en esta iglesia en la que estamos ahora, en el año 87, a mi primer retiro de jóvenes, que fue en Semana Santa, me recuerdo que me pidieron pasar al frente y participar en un drama, hermanos, y eso era lo que yo sufría de niño, hacer un drama, hacer algo. Eso es una cosa que usted no se lo puede imaginar cómo me afecta. Pero cuando me invitaron, algo sí he tenido es enfrente sus problemas. Cuando me invitaron, sufrí, sudé y participé. Y después de haber hecho ese drama, no visitaron, no, llegaron las personas del grupo de mimos de la iglesia para invitarme a participar en mimos. Yo no sé si usted sabe lo que es eso, pero es la gente que se pinta de blanco, usa traje negro, guantes blancos y hace esas cosas sin abrir la boca y hace dramas evangelísticos. Hermanos, se imaginan que yo era mimo, hermanos. Qué cosa. Sufría cada vez que teníamos presentaciones. A mí se me despintaba la cara, hermanos, del sudor, de los nervios. Antes de una presentación, porque íbamos a los parques, fuimos a los parques en el interior de la República, fuimos a los parques aquí en la capital. Yo recuerdo, hermanos, que antes de hacer una presentación, todo el grupo de mimos estábamos orando, intercediendo, reprendiendo, pero no porque la gente se arrepintiera, no porque la gente aceptara a Cristo, no, estaban reprendiendo mi temor, hermanos, y todos estaban orando, intercediendo por mí. Yo lo recuerdo re bien, y se me tenían que volver a pintar porque se corrió la pintura, pero yo seguía de necio, porque yo decía, no, esta cosa no me puede vencer. Entonces, hermanos, sale porque en el temor 6, temor a la muerte, pues el Señor Jesús dice, haciéndose obediente hasta la muerte. Hermanos, si usted quiere vencer un temor, sea necio a lo que le teme, pues sígalo haciendo y sígalo haciendo y sígalo haciendo y sígalo haciendo y sígalo haciendo. Temor número 7, el temor al fracaso. El temor al fracaso se vence, ya no es haciéndose obediente hasta la muerte, sino el temor al fracaso se vence muriendo, hermano. No muriendo físicamente, sino muriendo emocionalmente. Hay cosas a las que tenemos que morir, hermanos, y es la manera como se vence el fracaso. Yo le voy a contar cómo he vencido yo el fracaso. Hay cosas en las que yo he fracasado. Y siempre que me están dando alguna noticia de algo que salió mal en mi vida, yo solo digo, váyase al final de la historia y piense qué es lo peor que me puede pasar. O sea, ¿qué es lo peor? Es cómo voy a morir en esta situación. Y digo, bueno, ya me morí, ahora véngase de vuelta y siga caminando, porque yo ya llegué al final. ¿Cuál es el final de la vida? La muerte. Entonces, por eso yo siempre digo, váyase al final. Tiene un problema difícil. Bueno, váyase al final. Por ejemplo, está a punto de perder su casa, por la razón que sea. ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Que pierda su casa. Eso es lo peor que le puede pasar. Bueno, entonces, si yo estuviera en su lugar, ¿sabe qué diría? Bueno, ¿y qué corona tengo yo para no poder perder mi casa?
Bueno, me voy al final de la historia y digo, bueno, y si tengo que perder mi casa, bendito sea tu santo nombre. Gracias, Señor Jesús, porque perdí mi casa. Gracias, Señor. Y luego me vengo de regreso y ya me queda una tranquilidad porque en mi mente yo ya perdí mi casa, me fui al final. Voy a perder el trabajo porque están haciendo recorte, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Que no tenga empleo. Bueno, entonces me voy al final de la historia y digo, gracias, Señor, porque se acabó el trabajo. Bendito sea tu santo nombre. Señor, yo te doy gracias. Y de ahí me vengo de regreso y ya estoy viviendo tranquilo, porque ¿qué es lo peor que me puede pasar? Perder el empleo. Pero en mi mente ya lo perdí, en mi corazón ya lo perdí y ya le di gracias al Señor. Ya me morí en este tipo de situación. ¿Ya qué me puede decir el enemigo? ¿Qué temor me puede poner si yo ya llegué voluntariamente al final? Por eso el temor al fracaso se vence cuando uno acepta que las cosas mueren. Digo, las emociones, en este caso no son cosas físicas. Entonces, hermanos, estos son los temores básicos del hombre que se vencen con humildad y el Señor Jesucristo lo venció. Y hermanos, el Señor venció todos los temores y el Señor Jesús está morando en nuestro corazón. Entonces nosotros tenemos la capacidad para poder vencer los temores porque Cristo en nosotros es el quien nos da la victoria. Nosotros por sí solos no podemos, hermanos, pero Cristo dentro de nosotros, Él sí nos puede dar la victoria sobre los temores básicos del hombre. Así es que entonces estudiemos el temor número 1, hermanos, el temor a la pobreza. Acompáñame a leer la cita que está en Filipenses 2:6. Vea lo que dice acerca del Señor Jesús, cómo venció la pobreza, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Piense, hermano, si usted está en una situación donde su vida económica está cambiando, usted tenía cierto nivel, pero por la razón que sea, algo lo está amenazando y parece que va a descender. Bueno, no se aferre, pero es que yo estaba en esta posición, ¿cómo es posible que vaya a llegar a esta? Yo siempre que estoy en una situación semejante digo, pero ¿y por qué no? ¿Por qué no puedo estar en esta situación baja? ¿Por qué no? O sea, ¿qué corona tengo yo para no estar? Si cuánta gente que sirve a Dios está en esta posición, ¿por qué no puedo estar yo? En una época, por situación económica, pensé que tenía que vender el vehículo. Y bueno, dije, y no porque lo tuviera que vender, sino porque el costo de la gasolina era alto. Y dije, bueno, y si tengo que vender el vehículo y me voy en bus, ¿y cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el pecado de andar en bus? No hay ninguna cosa. No se aferre. El temor a la pobreza es porque la gente tiene temor porque se está aferrando a su situación, se está aferrando a lo que tiene. Bueno, y si lo va a perder, ¿y cuál es el problema? Y no puede empezar de nuevo. Y si fracasé, y si quebré, por ejemplo, perdón la palabra, que es muy dura. Bueno, y si quebré y no puede empezar de nuevo. Pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice. Pues miren, no es tan igual si empezara de nuevo, porque ahora tengo más experiencia, tengo más conocimiento, ya sé dónde me equivoqué la vez pasada, entonces ahora no me voy a equivocar donde me equivoqué la vez pasada. Filipenses 2:6 claramente dice que el Señor Jesús venció la pobreza cuando no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no se aferró a su situación, no se aferró a que es que, pero usted no sabe quién soy yo, es que qué vergüenza que yo tenga que descender. ¿Cuál es la vergüenza? Vergüenza es robar, pero cambiar de posición social, eso no tiene ninguna vergüenza. Véalo claramente, eso no tiene ninguna vergüenza. El enemigo es el que le trae esa clase de pensamientos. ¿Qué van a decir tus vecinos? ¿Qué van a decir tus familiares? Pues si ellos quieren hablar es cosa de ellos. Pero ¿por qué tenemos que tener nosotros temor, hermanos? Porque nos estamos aferrando a las situaciones. Por eso la manera de vencer el temor es como lo venció el Señor Jesús. Él no se aferró a que era igual que Dios, se despojó. Así es que quiero que vea lo que significa pobreza. La palabra pobreza dice perder la reputación, perder nuestro buen nombre. Es que ese es el temor. No es el temor, no solo las comodidades. No, las comodidades, algunos las pueden soltar. Es la reputación, mi nombre. ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Qué va a decir el jet set eclesiástico? Que ahora ya no estoy llegando en el vehículo que llegaba antes, estoy llegando en otro. ¿Cuál es el problema? Dice, perder la reputación, perder nuestro buen nombre por el Señor Jesús. Note que es por el Señor Jesús. Nos hace vencer el temor a la pobreza. Si usted está dispuesto a perder su reputación por el Señor Jesús, usted ya venció a la pobreza. Que estaba en esta posición y ahora va a estar en esta. Y dice, bendito sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre de Dios. Miren Job cómo lo venció. Job para su época, era un hombre multimillonario para su época, hermano.
Y en un día le dan noticias que perdió sus casas, perdió sus siembras, perdió sus ganados, perdió sus hijos. ¿Y qué dice Job? Dios dio y Dios quitó, alabado sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia, en esto no pecó Job. Se da cuenta, no se aferró. No, lo soltó, se despojó. Bueno, si se va a ir, se va a ir, qué pena. No quisiera, pero Dios me lo quitó. Dios dio, alabado sea el nombre del Señor. Y Dios me lo quitó, alabado sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia, y en esto no pecó Job. Así es que, hermanos, perder la reputación o nuestro buen nombre por Señor Jesús, eso nos hace vencer el temor a la pobreza. Dice, perder la reputación es hacerse vano, nulo, sin valor. Bueno, ¿y cuál es el problema? Hermanos, realmente nosotros no tenemos valor en nosotros mismos. No, sin Cristo nosotros no somos nada, no tenemos nada, no valemos nada y no podemos hacer nada fuera de Él. Si algo tenemos es por la misericordia de Dios. Si algo somos es porque Dios ha sido bueno con nosotros. Pero sin Cristo, hermano, no somos nada, hermano. Nosotros, perdón que se lo diga así, somos un cero. Pero Cristo viene delante de nosotros y Él es el que nos da un valor a nosotros, hermanos. Y entre más ceros hayan, más ceros haya. Y el Señor Jesús se presenta delante de nosotros y el número es más grande. Así es que no le tenga el temor a hacerse nulo, a hacerse sin ningún valor, porque eso es lo que realmente somos delante del Señor, hermanos. No somos nada. Cristo es el que nos da el valor a nosotros. Cristo es el que nos dio un sentido de vida por su misericordia. Así es que, hermanos, esta es la introducción para cómo vencer la pobreza. Quiero que vea esta de parte del Señor Jesús. El Señor Jesús, hermanos, se hizo pobre. Acompáñame a leer 2 Corintios 8:9. Mire lo que dice claramente. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, ¿qué dice, hermanos? Se hizo pobre. Por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermanos, no le tengamos miedo a ser pobres. Si algún día nos toca estar en esa situación de escasez, bueno, aceptémoslo con gratitud, porque ya el Señor Jesús se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. No ricos en cosas materiales, hermano, no, ricos en cosas espirituales. Es que si le tenemos temor a la pobreza material es porque no hemos cuantificado, hermanos, la riqueza espiritual de conocer al Señor Jesús, de tener su palabra. Su palabra es más valiosa que el oro refinado, dice, más que las piedras preciosas. Pero nosotros queremos el oro material y las piedras preciosas materiales. Y la Biblia no habla de eso, hermanos. Por eso de nuevo dice aquí, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermanos, el Señor Jesús se hizo pobre por amor, porque cuando Él se hizo pobre, entonces nos dio riqueza. Miren qué lindo, Él se despojó de su riqueza para trasladárnosla a nosotros. Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Vea lo que dice Mateo 8:20. Jesús le dijo, mire qué cosa más linda, el creador de los cielos y la tierra, hermanos. Dice el Señor Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Está diciendo, no tiene una almohada, hermano, no tiene dónde pasar la noche. Sí pasaba las noches, hermanos, pero no es que tenga una propiedad. Él no era el dueño él nunca tuvo una casa, que usted sepa que ha comprado una casa, un condominio. No, hermanos, andaba predicando y donde les tomaba la noche, ahí se quedaban. Pero él claramente dice, mire, las zorras, dice, tienen guaridas. Miren, hermanos, las zorras son animalitos dañinos, son animalitos que perjuiciosos. Y aún así Dios les provee guaridas, porque es Dios el que les provee las guaridas. Dios le provee guaridas a esas zorritas, a esos animalitos que hacen destrozos, hermanos. Las aves, dice, miren, las aves tienen nidos. Las aves que son los animalitos pequeños. Mire, Dios le da guaridas a esos animalitos que causan daño. Y a los animalitos más pequeños también les da nidos. El Señor tiene cuidado de ellos. Pero mire lo que dice, mas el Hijo del Hombre, el Señor Jesús, no tiene dónde recostar su cabeza. O sea que en un sentido eran más ricas las zorras y en un sentido eran más ricas los pajaritos que el Señor Jesús, porque él no tenía dónde recostar su cabeza, hermanos. ¿Se dan cuenta cuán pobre se hizo el Señor Jesús por amor a nosotros? Hermanos, venir a pasar necesidad a esta tierra, venir a pasar calamidades, venir a pasar escasez a esta tierra,
estando en el cielo, donde los ángeles lo adoran, donde está la diestra de su Padre, donde ahí le rinden su gloria, su honra, y venir a esta tierra. Y aquí que la gente lo menospreció cuando estuvo en sus días de humanidad, como los fariseos, la gente que lo crucificó. Y aún el día de hoy hay gente que menosprecia al Señor Jesús. Hay gente que no lo ama. Y encima nosotros, los cristianos, cuando las cosas no salen bien, todavía nos quejamos en contra del Señor. Nos quejamos porque no me dio, porque no me bendijo, porque no me sanó, porque no me dio, porque no me hizo. Hermanos, entonces, en verdad, el Señor sí que pobre, hermano, porque ni siquiera puede recibir un poquito de honra de parte nuestra, que nos salvó con su vida, que nos salvó con su preciosa sangre, y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Señor Jesús venció la pobreza, hermanos, en 3 ámbitos. Número 1, el ámbito económico. Número 2, el ámbito social. Y número 3, el ámbito religioso. Y eso lo vamos a ver porque son los 3 ámbitos en los cuales también nosotros tenemos que vencer a la pobreza, hermanos. Económico, social y religioso. Vayamos al primero, hermanos. El Señor Jesús venció el ámbito económico. Por favor, acompáñenme a Lucas 2:7. Mire cómo empezó su vida el Señor Jesús aquí en la tierra, del lado material, del lado económico. Dice en el versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hermanos, Dios el Padre no escogió un palacio para que naciera su hijo Jesucristo. No, mire, ni en el mesón había lugar para ellos. Hermanos, él nació en un establo, lo pusieron en un pesebre, pero él nació en un establo. Hermanos, ¿qué hay en un establo? En un establo hay animales, hay suciedad, hay mugre. En un establo nació el Señor Jesús. No nació, hermanos, miren qué vergüenza. Hay gente que cuando le preguntan dónde nació y le da pena decir que nació en un hospital nacional. Pero ¿por qué le va a dar vergüenza que nació en un hospital nacional? El Señor Jesús no nació ni en un hospital, nació en un establo y lo pusieron, no tenía cuna, no, lo pusieron en un pesebre, hermanos. Ya desde ahí vea cuán pobre se hizo el Señor Jesús. Él pudo haber nacido, como les digo, en un palacio y no, hermano, nació en un lugar lo más sencillo, lleno de animales. Ahora de paso le quiero contar, ese establo es figura de nuestro corazón. Es figura de nuestro corazón, hermanos, donde tenemos animales. No tenemos animales, tenemos a veces actitudes de animales, hermanos, porque a veces somos tercos. Perdón que lo diga así, pero es la verdad. Esos animales tipifican actitudes, hermanos, y a veces somos tercos, como los burritos, por ejemplo, y no queremos caminar con el Señor, y no queremos acercarnos a Dios, y no queremos orar, hermanos, y no queremos leer la Biblia, hermanos. Bueno, eso es lo que representa un establo, hermanos. Pero volviendo al tema, ven que el Señor Jesús venció el ámbito económico desde el principio, hermanos. Desde su nacimiento nació en un lugar muy sencillo, muy pobre, hermano. ¿Qué reputación podía tener? ¿Y dónde naciste? En un establo, en un pesebre. Eso no tenía ninguna reputación, hermanos. El Señor se humilló a sí mismo. Este es un ejemplo, hermanos, para nosotros que tenemos que aprender a vencer en el ámbito económico. Yo no los puedo ver porque tengo la presentación aquí, pero sé que las hermanas me están viendo. Miren, pues, este es para las esposas. Primero las damas, por respeto. Primero las damas. Ven a esta mujer escogiendo ropa. ¿Qué significa cuando una esposa dice, es que no tengo nada que ponerme? ¿Qué significa eso, hermanos? Esposos, ¿qué significa? En verdad sus esposas lindas no tienen ropa para ponerse porque dicen, no tengo nada que ponerme, nada es un absoluto. ¿Qué significa eso? ¿Saben qué significa? ¿Saben qué significa? Me da vergüenza que me vean que estoy repitiendo vestido. Eso es lo que significa, en otras palabras, cuando dicen es que no tengo nada que ponerme. Es me da vergüenza ir a esta boda y que me miren que estoy repitiendo el vestido. Ah, es que ya ese ya lo usé la boda pasada y ahora voy a ir a otra con los mismos hermanos de la iglesia y me van a ver el mismo saco y me van a ver el mismo adornito. No van a saber que el vestido es el mismo. ¿Y cuántas mujeres, hermanos, no se endeudan con cuentas que no pueden pagar porque quieren estar aparentando que no están viviendo en el nivel donde les corresponde, sino que están viviendo en un nivel más alto?
y unas endeudadas grandísimas y problemas maritales, hermanos, porque compraron algo que no debían haber comprado, pero porque no quieren vivir a la altura de la posición que les corresponde. Bueno, cerramos el espacio de las hermanas. Aquí venimos los esposos, perdón, dije vienen mal. Venimos los esposos. Miren a este hombre tan feliz, hermanos, con su vehículo. Ay, cuánta gente, hermanos, cuántos varones podemos sentir, hermanos, que estamos perdiendo nuestra reputación si no cambiamos nuestro carro año con año, por lo menos 2 años. Ahorita que la situación está difícil, por lo menos a los 3 años hay que cambiarlo. 50,000 kilómetros y ya tengo que cambiarlo porque si no estoy perdiendo ya mi reputación en el vecindario. Y lo mismo, hermanos, ¿cuántos esposos han perdido casas por deuda de carros? ¿Cuántos esposos han dejado sin colegiaturas o muchas veces hasta sin comida por meterse a comprar carros carísimos solo para aparentar? Y el otro carro que tenía lo llevaba y lo traía. Hacía la misma función que este, pero claro, aquel ya era viejito de 2 años, ¿verdad, hermanos? Viejito de 2 años, entonces ya se está notando como que me estoy quedando un poquito rezagado económicamente y por aparentar. Hermanos, la manera de vencer en el ámbito económico es aprendamos a vivir en la posición que nos corresponde, porque les prometo, en consejería hemos tenido cuánta gente se ha endeudado y deudas que no pueden pagar por haber entrado a comprar cosas que no necesitaban, solo por la apariencia. Así es que, hermanos, que el Señor nos ayude a nosotros a vencer en el ámbito económico. El Señor Jesús venció en el ámbito social. Vimos el ámbito económico, pero ahora vamos a ver el ámbito social. Acompáñame a leer Mateo 2:23. Mire qué cosa en el ámbito social, hermanos. Es relacionado con el ámbito material, pero es más específico en algo que vamos a notar aquí. Mateo 2:23 dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. ¿Quién habitó ahí? El Señor Jesús. Ahí vivió toda su niñez, hermanos. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Mire, se lo subrayé. Vivió en un lugar que se llamaba Nazaret. Y uno podría pensar Nazaret, pero ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Qué será Nazaret? Bueno, Felipe lo dice. Acompáñame a la cita que está a la par. Juan 1 del 45 al 46, vamos a saber qué era Nazaret. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y le dijo, mire, de Nazaret. Mire lo que contesta Natanael. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Hermanos, ¿qué reputación tenía Nazaret? ¿Saben cuál era el problema de Nazaret? Nazaret, para empezar, era un pueblo chiquito. Y Nazaret era un pueblo que estaba mezclado. Vivían judíos, pero también vivían gentiles, entonces tenía una mala reputación. Miren el lugar que escogió el Señor Jesús para ir a vivir. No, ni nació en Jerusalén, ni se fue a vivir a Jerusalén, hermano. No vivió en la capital. No vivió en la metrópoli, hermano. No, vivió en un pueblito alejado de mala reputación. Porque de nuevo en el versículo 46, Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Pero hasta Felipe dudó y dijo, pues, se imagina, y ahí no se gradúa ninguno, ahí nadie va a estudiar, ahí todo, es lo peor, porque le dice, puede salir algo bueno, como dice, ahí no sale nada bueno, es Nazaret, tú sabes lo que me estás diciendo. Y sí, hermano, mire qué lugar escogió el Señor para ir a vivir. Así es que eso, hermanos, a nosotros nos ayuda a que nosotros aprendamos a vencer en el ámbito social, hermanos. No vivamos de apariencias, vivamos nuestra realidad, vivamos lo que Dios nos está permitiendo vivir. Porque si nosotros no aceptamos nuestra realidad, hermano, no estamos siendo genuinos. Y si nosotros no somos genuinos y no somos transparentes, nunca vamos a poder tener un lugar especial en el cielo, hermano. Nuevo cielo, nueva tierra y nueva Jerusalén. Nos quedaremos hasta atrás porque aquí vivimos de apariencias, vivimos de máscaras, vivimos de hipocresías, vivimos de mentiras. Aprendamos a vivir en la posición donde el Señor nos tiene, hermanos. Eso es todo lo que el Señor está pidiéndonos. Miren, hermanos, la sociedad rechaza lo que no es igual. Y aquí les puse algunos dibujitos, fotografías para que ustedes puedan ver. Sí, hermanos, el bullying existe desde hace mucho tiempo, no solo existe en los colegios,
existen los trabajos, existen las iglesias, ¿qué le puedo decir yo? Yo trabajo en una iglesia, me va a decir que yo no sé esas cosas. Existe también en las iglesias. Y a veces, hermanos, es porque no son iguales. Y a veces es porque tienen envidia, como ya lo hemos mencionado en algunas ocasiones. Las razones son diversas, pero la sociedad rechaza, hermanos. Pero nosotros no tenemos que estar tratando de agradar al mundo, porque si queremos agradar al mundo es porque lo amamos. Y la Biblia dice que si amamos al mundo, nos constituimos en enemigos de Dios. Así es que, hermanos, si la sociedad lo rechaza, que lo rechace, hermano. La sociedad rechazó al Señor Jesús. ¿Cómo no nos van a rechazar a nosotros también? ¿Cuáles son los motivos por que la sociedad rechaza, hermanos? ¿Dónde vive? Y la ropa que usa y el carro y bueno, las cosas que son materiales. Yo solo les puse aquí un ejemplo de dos, su casa y su ropa. Ropa muy barata. No, pero tiene que ser de marca, hermano. Tiene que tener un emblema que se note para que se pueda ver, hermanos, que en verdad, o sea, tiene una posición. No, una cosa sencillita no me la puedo poner, porque entonces van a pensar que no estoy a la altura. Hermanos, eso no es lo más importante. ¿Qué importa lo de afuera si lo que importa es lo de adentro? ¿Cuánto estamos atesorando el Señor aquí adentro nosotros? Y nosotros tenemos temor a que nos rechacen porque no vivimos en una zona privilegiada, no vivimos en carretera, un lugar bonito. No, hermanos, o sea, y pensamos en todas esas cosas y no viajo, entonces no logro comprar esa clase de ropa. Hermanos, eso no importa. El Señor no se fija en esas cosas. Cuando el Señor mandó al profeta a ungir al nuevo rey en lugar de Saúl, que era David, se recuerda, cuando Samuel vio al hermano mayor de David, cuando lo vio, dijo, wow, delante de mí, dijo, está el ungido del Señor, hombre de buen porte, buen parecer, buena apariencia. Y el Señor le dijo, no, le dijo, tú ves lo de afuera, yo lo que veo es el corazón, no es este. Y pasó el siguiente, no es este, el siguiente, no es este, no es este, no es este, hasta que se apareció David y le dijo, él tiene un corazón conforme a mi corazón y por eso lo escogió. Hermanos, no vivamos de apariencias porque las apariencias no nos dan crecimiento espiritual, todo lo contrario, y nos pueden meter en grandes problemas económicos por querer aparentar, por querer vivir en un nivel en el que a nosotros no nos corresponde. Agradezcamos al Señor la posición donde nos tiene y si el Señor quiere su tiempo la cambiará y si no la cambia, bendito sea su santo nombre. Miren, hermanos, los cristianos, aprovecho para mencionarlo, los cristianos no debemos hacer acepción de personas. Cristo no hace acepción de personas y menos los cristianos. Y qué triste que en las iglesias haya ese tipo de competencia, hermanos, entre quién tiene más y quién tiene menos y la apariencia. Por favor, acompáñame a lo que dice Hechos 10:34, para que vean que Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hermanos, Dios no hace acepción de personas. Dios nos ama a todos por igual. Efesios 6:9 dice, y vosotros amos, mire que le está hablando a los amos, haced con ellos, ¿quiénes ellos? Sus subalternos, sus esclavos en este caso, pues, pero a la gente con la que tienen autoridad. Y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro están en los cielos. Y mire lo que y note lo que dice. Y que para él, ¿para quién? Para Dios, y que para él no hay acepción de personas. Hermanos, el Señor no hace acepción de personas, quién es dueño, o quién es un amo y quién es un esclavo, quién es un amo, quién es un siervo, quién es un hombre y quién es una mujer. El Señor no hace acepción de personas, quién es rico y quién es pobre. El Señor no hace acepción de personas. Quiero que note lo que dice Santiago, eso es para nosotros. Estos dos versículos es para comprobarle que Dios no hace acepción de personas, y el Señor no quiere que nosotros hagamos acepción de personas también. Santiago 2 del 1 al 4 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea, por favor léalo conmigo, sea sin acepción de personas. De nuevo dice, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Versículo 2, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos?
Se da cuenta, hermano, dice, en las congregaciones no debería haber acepción de personas. Qué triste, hermanos. Y estoy seguro que más de alguien lo va a ver, pero estoy seguro, hermano, que hay líderes religiosos que están cometiendo este pecado, que están haciendo acepción de personas y se dedican a la gente que tiene dinero y se dedican a los ricos y dejan de visitar, ministrar o atender a la gente que es pobre. Saben que el pobre se da cuenta cuando lo rechazan y el Señor también se da cuenta cuando estamos rechazando a alguien porque es pobre. Y saben que el rico también se da cuenta cuando alguien lo está atendiendo porque es rico, él sabe que lo atienden porque es rico. Y Dios también ve que se atiende al que es rico porque es rico. Hermanos, el Señor espera que no hagamos acepción de personas, que todos vivamos como el Señor nos está permitiendo vivir en la condición que Dios nos permite vivir, pero para nosotros todos deberían de tener la misma calidad de amor, el mismo tamaño. No deberíamos de querer más a unos que a otros, hermanos. La Biblia nos exhorta a no hacer acepción de personas. Vámonos al punto número 3. El Señor Jesús, hermanos, venció en el ámbito religioso. Ya vimos en el ámbito económico, ya vimos en el ámbito social y ahora nos corresponde ver en el ámbito religioso, hermano. Quiero que por favor me acompañen a Mateo 13 del 53 al 57, hablando del ámbito religioso. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga a ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero que se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Para que vean que el Señor Jesús sí tenía hermanos, perdón, lo dije mal. Versículo 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Versículo 57 dice, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Hermanos, esto sucedió precisamente donde él vivía en Nazaret, y ahí fue donde la gente lo rechazó. Y dice, ay, pero él es el hijo del carpintero. Ah, dijo, pero ¿qué me va a enseñar? Que yo sepa, él nunca fue un instituto bíblico. ¿Qué me va a poder enseñar a mí este hombre si ni siquiera estudió para líder religioso? El Señor Jesús también tuvo que vencer eso, hermanos. El Señor Jesús tuvo que vencer en el ámbito religioso. No solo venció en lo material y en lo económico, no solo venció a la sociedad. En este aspecto, hermanos, está venciendo en el ámbito religioso. Y quiero que sepa que eso también nos va a pasar a nosotros. Tenemos que aprender a vencer el temor a la pobreza en el ámbito religioso. Porque hay pobreza material, hermanos, pero hay pobreza en la sociedad que nos rechaza. Y hay pobreza en el ámbito religioso. Deme un tiempito, más adelante se lo termino de explicar. ¿Cuál es esa pobreza? Miren, pues, el Señor Jesús fue rechazado por los gadarenos. Estamos hablando de vencer la pobreza espiritual. Mateo 8, 29, 34. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Estos son los demonios. Esta es la legión que estaba en el Gadareno. Versículo 30. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id, y ellos salieron, y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Versículo 34. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, uno pensaría, hermanos, que cuando le vieron le rogaron, por favor, quédate, Señor Jesús, liberaste a los endemoniados, Señor, qué bendición, quédate por si hay más endemoniados. Aquí vamos a formar nosotros una iglesia y de aquí van a salir los misioneros para ir a predicar a todo el mundo. Versículo 34. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Hermanos, está haciendo un gran milagro. Hermanos, cambió la vida de un endemoniado. Y la gente lo que le pide es que se vaya. ¿Se dan cuenta? Hay un rechazo de tipo espiritual también por hacer lo bueno. Es que no piense que es por hacer lo malo, no, por hacer lo bueno. Por eso le dije, no espere recompensas en la tierra por hacer lo bueno. Al contrario, hermano. Jesús es rechazado por los fariseos. Los fariseos eran los enemigos acérrimos del Señor Jesucristo.
Mateo 12, 22, 24. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? 24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Hermanos, es donde el Señor les dice, ¿cómo puede el diablo echar fuera al diablo? O sea, un reino dividido no prevalece. Es que ni sentido común tenía lo que estaban diciendo los fariseos. Y miren, hermanos, el Señor Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y los fariseos son los mismos de ayer, de hoy y de siempre. Y en todas las iglesias hay gente farisea. Siempre va a haber gente que está criticando. Siempre va a haber gente que está señalando. Que no le gustó cómo predicó. Que no le gustó la danza. Que no le gustó, que no le gustó, que no le gustó. Siempre va a haber gente. Los fariseos existen y existirán siempre, hermanos. Aquí ven, los fariseos rechazaron al Señor Jesús diciendo que él tenía un demonio y que por medio del demonio echaba fuera a los demonios. Como le digo, ni sentido común tenía esto, hermanos. Pero para que vean, en el ámbito religioso hay pobreza espiritual también, hermanos. Y el Señor fue rechazado por los fariseos. El Señor Jesús fue rechazado por sus discípulos. Miren, no solo por los fariseos, no es bueno, los fariseos eran los fariseos. No, no, los discípulos, hermanos. Juan 6, 60, 61. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, al oír la predicación, dice, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, mire, los discípulos están murmurando. Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. O sea, para que se dé cuenta que también los discípulos estaban rechazando al Señor, su predicación. También los discípulos criticaban y decían, no, eso no me parece. 100 cosas dijo, pero hay una cosa mala que dijo. En esa cosa tiene que mejorar un su poquito. No tiene dialéctica. No está diciendo lo que es correcto. Mateo 26, 56. Por favor, vea lo que dice. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Mire lo que pasó aquí. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Miren, hermanos, uno pensaría que los discípulos iban a estar con el Señor Jesús y lo iban a acompañar hasta la cruz, hermano. Todos los discípulos huyeron, hermanos. ¿Por qué? Porque tuvieron vergüenza. Miren, hermanos, la Biblia dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pero dice, porque no me avergüenzo. Yo les recuerdo algo, hermanos. Si nosotros nos avergonzamos del Señor Jesús aquí en la tierra, la Escritura dice que Él un día se va a avergonzar de nosotros allá en el cielo. No nos avergoncemos, hermanos, a donde quiera que vayamos. Y si estamos en una reunión con gente no cristiana y tenemos que tomar alimentos, que no le dé vergüenza orar por sus alimentos. Si usted siempre ora en su casa, ¿por qué no va a orar en esta ocasión? ¿Por qué le va a dar vergüenza? O está en un lugar público, un restaurante muy fino, muy elegante, y qué pena que tenga que hacer así por los alimentos. ¿Por qué pena? Cristo no tuvo pena cuando estuvo en la cruz del Calvario por nosotros. Él llevó nuestra vergüenza. Él, como le dije, se hizo maldición por nosotros. Y ahora nosotros vamos a tener vergüenza del Señor y vamos a tener pena con la gente. Si no estamos haciendo nada malo, solo estamos santificando los alimentos. Hermanos, no podemos nosotros salir huyendo y dejar al Señor Jesús. Miren, en esta ocasión el Señor Jesús fue rechazado por Pedro. Fuimos cambiando de gente y nos llegamos a un individuo. Mateo 26, 69, 75. Usted lo conoce, pero necesito que me acompañe, por favor. Pedro estaba sentado fuera del patio. Eso es cuando habían aprendido al Señor Jesús. Y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él, negando delante de todos, dijo, no sé lo que dices. ¿Notó? Él lo negó. Él negó al Señor Jesús. Versículo 71. Saliendo él a la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Segunda persona. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Versículo 73. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre.
Yo no sé si empezó a maldecir y a jurar, porque como el hablar se parecía al del Señor Jesús, y si maldecía ya no iba a ser igual que el Señor Jesús, si juraba no iba a ser igual que el Señor Jesús, entonces no sé si era para disimular, para convencerlos de que no era seguidor del Señor Jesús, de que hablaba diferente, por eso maldijo. Lo importante es que dijo, no conozco al hombre, y ahí es donde la Escritura dice, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Hermanos, por eso le digo, uno piensa, ay, Pedro, ¿cómo pudo haber negado al Señor Jesús? ¿Y cómo lo negamos nosotros con nuestras actitudes? ¿Y cómo lo negamos nosotros cuando estamos en reuniones? Y si en una reunión donde hay gente no creyente, a alguien se le escapa un chiste blasfemo en contra del Señor y nos reímos por condescender, o somos incapaces de decir con permiso y me voy a retirar. No estoy diciendo buscar la contienda, no estoy diciendo eso, solo estoy diciendo dar a respetar el nombre del Señor, hermanos, porque así también nosotros lo estamos rechazando si nosotros no decimos nada, o una sonrisita para no desagradar a la gente que tenemos alrededor. Pedro eso fue lo que hizo, rechazar al Señor Jesús. Vean esto, el Señor Jesús fue rechazado cuando iban los hombres camino a Emaús. Fueron rechazados, estamos hablando de la pobreza en el ámbito religioso, en el ámbito eclesiástico. Por favor, lea conmigo en el versículo 17. Dice, y les dijo, el Señor se aparece con los 2 hombres que iban platicando y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Note lo que dice en el versículo 21, y aquí está el rechazo. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo, hoy es ya el 3er día de esto que ha acontecido. Hermanos, esto ya lo explicó el pastor Carlos, y es que los discípulos esperaban que el Señor Jesús los redimiera del imperio romano. Eso era lo que esperaban ellos. Ellos no estaban esperando un reino espiritual, no, ellos estaban esperando un reino material. Ellos pensaron que el Señor Jesús iba a ser su caudillo, ellos pensaron que el Señor Jesús iba a ser su líder y que Él les iba a dar la victoria y que ellos iban a poder salir libres del imperio romano. Eso es lo que ellos pensaron. Por eso es que claramente estos hombres dicen en el versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. O sea, ellos pensaban, vamos a dejar de tener la opresión del yugo romano. No, nosotros vamos a ser libres con el Señor Jesús. Y eso no sucedió. Hermanos, esta es la pobreza espiritual. Cuando nosotros estamos recibiendo la palabra del Señor, pero no estamos recibiendo lo que nosotros deseamos y nosotros como que nos defraudamos del Señor Jesús y nosotros podemos caer como estos hombres de camino a Emaús pensando, yo creí que el Señor me iba a bendecir, yo creí que el Señor me iba a sacar de esta situación y sigo en las mismas. Hermanos, es que el Señor no vino para hacernos ricos y famosos en esta tierra. Él vino para salvarnos, Él vino para llevarnos al cielo, Él vino para hacernos su esposa. Para eso vino el Señor Jesús, no vino para otra cosa. No, de paso nos va a bendecir en esta tierra por su misericordia, pero no es eso lo que Él prometió. Él no prometió eso. Él lo que prometió, hermanos, es que nos iba a salvar y que nos iba a llevar al cielo. Eso es lo que el Señor está haciendo en nuestro corazón en este tiempo ahora. Está trabajando de tal manera que nos está transformando, nos está regenerando, nos está conformando a su imagen y a su semejanza para que podamos partir con Él un día. Así es que, hermanos, estos hombres también estaban equivocados. Hermanos, esto es algo que se tiene que vencer. El Señor Jesús fue desechado y eso ya estaba profetizado, hermanos, desde Isaías 53. Acompáñenme a leerlo, por favor. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, ya estaba profetizado que el Señor iba a ser abandonado. Por eso empieza en el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres. No hubo quien estuviera con él, hermanos, a no ser con las mujeres. Las mujeres fueron las únicas que lo acompañaron al Señor Jesús a la cruz. Hermanos, este es el ámbito en el cual nosotros tenemos que trabajar también y vencer, hermanos. No solamente está el económico, el material, no solamente está el social, también está el religioso, hermanos. Hermanos, si estamos en una congregación, que no sea porque tenemos un privilegio, por favor. No vaya a la iglesia porque le toca servir. Vaya a la iglesia porque tiene un encuentro con el Señor. Vaya a la iglesia porque le están predicando la sana doctrina. Por eso vaya a esa iglesia. No se quede en una iglesia porque está cómoda. No se quede en una iglesia porque es grande. No se quede en una iglesia porque, como le digo, ahí le dieron ministerio. Eso no es lo más importante, hermanos. Tenemos que aprender a vencer también esa pobreza. Hermanos, no importa si tiene ministerio o no tiene ministerio. Lo que importa es que usted tenga una relación con el Señor Jesucristo. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Mucha gente llega y pregunta, mire, ¿qué me van a poner a hacer? Lo voy a poner a oír la palabra de Dios. Lo voy a poner a cantar. Lo voy a poner a orar. Eso lo vamos a poner a hacer. Ya después miraremos qué otras cosas Dios querrá que haga, pero para mientras empiece a orar, empiece a cantar, empiece a oír la Biblia, empiece a ponerla por obra. Eso lo vamos a poner a hacer. Pero hay gente que le gusta el ministerio porque le gusta la plataforma. Hermanos, tenemos que aprender a vencer esa pobreza. Esa es una pobreza religiosa. Qué pobre la gente que va a una iglesia solo porque le toca servir. Qué pobre la gente que va a una iglesia porque es una iglesia grande, porque es una iglesia cómoda, porque tiene parqueo. Lo importante es dónde lo quiere el Señor a usted. Eso es lo más importante. Hermanos, amamos al Señor no porque nos da cosas materiales, lo amamos porque Él nos salvó, porque Él nos creó, porque Él nos redimió. Lo amamos porque Él es bueno, porque Él es santo, porque Él es justo, porque Él es recto, no por las cosas que nos da. Por cierto que sí nos da cosas y nos da muchas más de las que necesitamos. Por cierto que sí, pero no lo amamos por eso o solo por eso. No, debemos amarlo porque Dios es bueno. Él merece ser amado, hermanos. Él nos amó primero y por eso nosotros debemos amarlo a Él. Así es que, hermanos, tenemos que aprender nosotros a vencer la pobreza religiosa. Hay pobreza religiosa en este tiempo, pero la gente anda buscando otras cosas. Mire lo que dice aquí. Bienaventurados si vencemos la pobreza religiosa. Acompáñame a leer lo que dice Lucas 6, 22, 23. Bienaventurados, que significa 3 veces dichoso. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. No porque somos malhechores, no porque somos delincuentes, no, por causa del Hijo del Hombre. Hermanos, qué cosa más importante lo que está diciendo aquí la Escritura. Somos bienaventurados, dichosos, dice, cuando los hombres nos aborrezcan y cuando nos aparten de sí y os vituperen. Y hermanos, quiero decirle, y eso va a pasar aún dentro del mismo medio religioso. Eso va a pasar dentro del mundo, dentro del mundo eclesiástico, dentro de la iglesia. Tal vez no la misma iglesia, sino de las iglesias, del mundo eclesiástico a nivel mundial. Va a pasar, hermanos, que nos van a señalar por algunas cosas y nos van a ver tal vez como fracasados, como pobrecitos, porque no hemos podido prosperar en las cosas que la gente le llama la prosperidad. Pues aquí claramente dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Mire lo que dice en el 23. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. El Señor nos está exhortando que debemos tener gozo cuando esas cosas nos estén sucediendo, porque dice, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Ya le dije, no haga las cosas para recibir un galardón en la tierra. Lo importante es el galardón que vamos a recibir en el cielo. Y si aquí nos vituperan, aquí se burlan, aquí nos humillan por las cosas eclesiásticas, eso no importa, hermanos, y no tenemos que avergonzarnos. Y esto es ya para finalizar. Hermanos, debemos vencer la pobreza religiosa en los últimos tiempos. Creo que las fotos que les anoté ahí son gráficas y lo podrá entender bien. Y no tengo nada, de verdad que no, Dios lo sabe, no tengo nada en contra de las iglesias grandes. Pero las iglesias grandes creen que están bien, hermanos.
cuando se comparan con las iglesias chiquititas y piensan tal vez que las iglesias chiquititas están mal. Y miren, hermanos, miren lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis 3, 17, 18. Dice, esta es la iglesia de la Odisea. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Note bien aquí, hermano, la iglesia de la Odisea dice yo soy rico. Eso es lo que piensa la iglesia. La iglesia de la Odisea piensa yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Hermanos, ya les dije, somos pobres, porque aquí claramente dice en el versículo 17, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero ve que dice pobre. Hermanos, todos somos pobres. No importa la condición en la que estemos, todos somos pobres espiritualmente hablando. Todos somos pobres, hermano. Solo que algunos no lo saben o no lo quieren creer que son pobres. Hasta que no nos hagamos pobres, no vamos a recibir el reino de los cielos. Pero hermanos, esto es algo que tenemos que vencer. A usted que no le importa, hermano, si está en una iglesia chiquitita y que no tiene muchas cosas materiales, lo que importa es la palabra que está recibiendo. Eso es lo más importante. ¿Qué palabra está recibiendo? No mide el éxito eclesiástico por el tamaño, por los números, hermano. Eso no. La Biblia dice en Hechos que el Señor es el que se encarga de añadir a la iglesia a los que tienen que ser salvos. Es el Señor el que se encarga de las multitudes, muchas o pocas. Esa es prerrogativa del Señor. Lo importante es que usted esté en el lugar correcto, donde Dios lo quiera tener. Eso es lo importante, donde Dios lo quiera tener, y que usted esté recibiendo la palabra del Señor. Y que la palabra del Señor sea de la sana doctrina. Eso es lo más importante. Hermanos, estamos aprendiendo a cómo vencer la pobreza y vimos la pobreza en el ámbito material, económico, en el social, y estamos viendo también la pobreza religiosa. Y en los últimos tiempos se está viviendo una pobreza religiosa, hermanos. ¿Qué se está predicando? Y uno por internet puede escuchar tantas cosas que se están predicando, pero no están pensando en el futuro, están pensando para la tierra. Están trabajando para cosas materiales, hermanos, y las cosas materiales, si en lo individual, si como personas no nos da crecimiento espiritual, menos como congregación, no importa. Lo que importa es que estemos edificando espiritualmente. Lo que importa es que estemos creciendo para alcanzar la estatura del varón perfecto. Eso es lo más importante, que estemos siendo cambiados y transformados, que estemos siendo humildes. No, si lo que está pasando en mi iglesia me trae humildad, bendito sea el nombre del Señor. Pero si lo que está pasando solo me llena de orgullo porque lo que tengo, porque lo que puedo, entonces de nada me está sirviendo, porque el orgullo no me va a llevar al cielo. El orgullo, al contrario, me puede hacer perder mi crecimiento espiritual. Hermanos, aprendamos a ser humildes como el Señor Jesús dijo que Él es humilde. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Así es que, hermanos, espero que hayamos podido aprender algo con esto. Yo les voy a pedir que por favor oremos y que el Señor nos ayude a vencer el temor a la pobreza. Hermanos, Dios tiene cuidado de sus hijos y el Señor dijo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Y estoy seguro que todos tenemos sustento y tenemos abrigo. Así es que, hermanos, démosle gracias al Señor por lo que el Señor nos ha dado hoy. Señor Jesús, en esta noche venimos una vez más ante tu presencia para darte gracias, Señor. En primer lugar, por ti, Señor. Padre nuestro, gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo, porque tú lo diste en expiación por nuestro pecado. Pero a ti, Señor Jesús, también te damos gracias, porque tú estuviste dispuesto, Señor. A ti no te obligaron a venir a este mundo. Tú te hiciste humilde por amor a nosotros, Señor. Así es que, Señor, en esta noche te damos gracias. Señor, nuestra salvación para nosotros es gratuita, pero a ti te costó tu sangre, Señor, a ti te costó tu vida, y tú estuviste dispuesto, Señor, a descender a este mundo y hacerte como uno de nosotros, Señor, en primer lugar para hacerte un pariente cercano, para poder pagar el precio por nuestra redención, Señor, porque ya te pertenecíamos, pero cuando Adán obedeció la voz de la serpiente, Señor, pasó a ser propiedad del diablo, y todos heredamos eso, pero tú has venido para comprarnos por segunda vez. Gracias por redimirnos, Señor, y gracias por estar dispuesto a pagar el precio. Señor, tú no tenías necesidad de haber dejado tu trono, tú no tenías necesidad de haber dejado tu gloria en el cielo, Señor, pero lo hiciste por amor.
Y gracias, Señor, por haber estado dispuesto, Señor, a venirte y hacerte como un siervo, Señor, y hacerte como un hombre semejante a nosotros, Señor, limitado, Señor, finito como no somos nosotros. Y Señor, gracias porque también estuviste dispuesto a ir a la cruz. Y no solo tuviste la disposición, sino que lo hiciste y lo hiciste con gozo, Señor. Así dice tu palabra, que tú fuiste con gozo por nosotros, Señor, para podernos salvar. Así es que, Señor, nosotros en esta noche te damos gracias por tu sacrificio. Gracias por habernos salvado, Señor. Gracias por habernos redimido. Gracias porque la luz de tu palabra ha venido en nuestras vidas y nos estás ayudando y nos estás llamando a crecer espiritualmente. Señor, aunque ya no es mucho el tiempo que tenemos, te damos gracias porque nos estás exhortando cuando todavía podemos hacer algo con nuestra vida. Señor, tú nos has enseñado a vencer, Señor Jesús, la pobreza. Y si nosotros hoy estamos viviendo una situación de pobreza, bendito sea tu santo nombre. Hoy venimos a decirte como tu siervo Job, Dios dio y Dios quitó, alabado sea tu santo nombre. Tú tienes un buen propósito cuando nos tienes en el monte y tú tienes un buen propósito cuando nos tienes en el valle. Tú tienes un buen propósito, Señor, cuando estamos en abundancia y tú tienes un buen propósito cuando estamos en la escasez. Permite que podamos decir como tu siervo Pablo, yo he aprendido a vivir en abundancia y he aprendido a vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, contigo no le tenemos miedo a la pobreza, Señor, porque tú ya la venciste y tú estás dentro de nosotros, Señor. Y tú nos puedes dar esa capacidad para poder vencer ese temor, Señor, que no proviene de ti, porque el perfecto amor echa fuera el temor y tú eres el perfecto amor, Señor. Así es que en ti no hay temor. Y Señor, saca de nosotros el temor a la pobreza si estamos pasando por alguna situación difícil, por alguna situación de escasez, Señor. Danos la victoria, Padre. Ayúdanos a ser agradecidos, Señor, que no nos aferremos a la posición que teníamos el día de ayer, Señor, que podamos vivir con agrado, con gratitud lo que estamos viviendo el día de hoy, Señor, reconociendo que todo viene de tu mano y que tú debes de tener un buen propósito. Pero, Señor, confiamos en tu palabra que dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos. Señor, sabemos que el sustento nunca nos va a faltar, porque tú nos sustentas, tú eres quien nos alimenta, Señor. Nuestros trabajos, Señor Jesús, solo son el canal para llevar la bendición hasta nuestros hogares, pero tú eres la fuente de nuestro sustento, Señor, y por eso te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias porque tu palabra dice que no se ha visto justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan, Señor. Y esa es tu palabra y tu palabra es verdad y tu palabra es la que nos sostiene en este día. Bendito seas por siempre. Señor, ayúdanos a vivir en la medida de lo que estamos pasando ahorita, de acuerdo a los recursos que tenemos. Líbranos de endeudarnos, Señor, por querer aparentar cosas que no tenemos, que no estamos viviendo, Señor. Por favor, Jesús, y muéstranos cuál es la lección espiritual que tienes para nosotros, de acuerdo a la situación que estamos viviendo en este momento, Padre. Y Señor, ayúdanos a vencer también la pobreza, Señor, social. Padre, la sociedad nos va a rechazar a nosotros porque no somos iguales. Tú has puesto una marca en nosotros. Somos diferentes porque tenemos tu nombre. Somos diferentes porque tenemos tu sangre. Somos diferentes porque tenemos tu Santo Espíritu. Ayúdanos a conducirnos de manera diferente. Ayúdanos a hablar de manera diferente. Ayúdanos a pensar de manera diferente. Señor, por favor, Jesús, te lo pedimos. Y Señor, que estemos dispuestos aún a sufrir el rechazo, Señor, de la sociedad por caminar en este camino angosto que nos lleva a la vida eterna. Y si las personas se van a burlar, bendito sea tu santo nombre. Y si nos van a poner sobrenombres o apodos, bendito sea tu santo nombre, Señor. Gracias, gracias, porque lo mismo sufrieron, Señor, los profetas, lo mismo sufrieron los vencedores del Antiguo Testamento, Señor. Así es que por eso te damos gracias, Señor Jesús, gracias. Y aún si nuestra familia nos rechaza porque hemos elegido caminar contigo, bendito sea tu santo nombre. Nosotros los amamos y te pedimos que nos ayudes a hacer luz para ellos y a darles testimonio, Señor. Pero si nos rechazan, bendito sea tu santo nombre, Señor. Elegimos caminar contigo, elegimos por ti, Señor, en este día. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos. Y Señor, también ayúdanos a vencer la pobreza religiosa que hay, Señor Jesús, y que no nos avergonzamos del lugar donde estamos, Señor, y que no nos avergonzamos de predicar, y que no nos avergonzamos
avergonzamos de ti, Señor. Al contrario, Padre Santo, tu palabra dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Así es que, Señor, no nos avergonzamos de ti. En todo momento, Señor Jesús, estaremos, Señor, hablando de tu palabra, de tu evangelio, Señor. En todo tiempo, Señor, seremos una luz que alumbre a los hombres para que puedan glorificar al Padre. Bendito seas por siempre. Te damos gracias en esta noche. Gracias por esta palabra. Gracias por la vida de la doctora Hicks, que tú la ungiste, Señor, para que pudiera escribir este material que el día de hoy nos bendice. Y gracias por tu palabra una vez más, Señor. Que tu palabra haya cabida en nuestros corazones y que tu palabra pueda dar su fruto al 100 por uno. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor Jesús. Amén.